Había días en los que me preguntaba si realmente estaba perdiendo la razón. Días en los que miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. 34 años, ojeras profundas como heridas, y una historia que nadie en esa sala del tribunal habría creído, si no fuera porque alguien sí lo hizo. Ese alguien se quitó los lentes con una calma que cortaba el aire, y lo que dijo después cambió todo. Pero para entender ese momento, necesitas saber de dónde vengo. Necesitas conocer la casa donde crecí, el silencio que habitaba sus paredes, y el nombre que durante años fue sinónimo de miedo dentro de mí: Renata. Mi nombre es Valeria Montiel. Soy hija única de Ernesto Montiel, un hombre que construyó con sus propias manos una empresa de construcción que llegó a valer millones. Mi padre era de esos hombres que no dicen "te quiero" con palabras, sino con hechos. Me pagó la universidad. Me compró el primer apartamento. Me llamaba cada domingo sin falta, aunque la conversación durara apenas 10 minutos. Era su manera de amar, y yo había aprendido a recibirla así. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Cáncer. Rápido y brutal, como todo lo injusto. Y durante años, mi padre y yo fuimos los dos solos, navegando ese silencio que deja la ausencia de alguien que llenaba todos los espacios. Renata llegó cuando yo tenía 19 años. Era elegante, de esa elegancia estudiada que se aprende, no se hereda. Cabello oscuro siempre perfecto, sonrisa calculada, palabras siempre justas. Mi padre la miraba como si hubiera encontrado algo que no sabía que había perdido. Y yo, que todavía era una niña en muchos sentidos, decidí darle una oportunidad. Decidí creer que el amor de mi padre merecía mi respeto. Me equivoqué. No fue algo inmediato. Las personas como Renata no actúan con prisa, actúan con paciencia, con estrategia, con una inteligencia fría que va acomodando las piezas durante años. Primero fueron los comentarios pequeños. Valeria siempre fue muy sensible, ¿verdad, Ernesto? Dicho con una sonrisa, dicho como si fuera un halago. Pero con el tiempo esa sensibilidad se fue convirtiendo en inestabilidad, en exageración, en problema. Cuando yo decía que algo me molestaba, Renata lo reencuadraba frente a mi padre como un episodio de ansiedad. Cuando yo señalaba inconsistencias en los gastos de la empresa familiar, Renata susurraba que yo estaba obsesionada. Cuando lloré en la cena de Navidad porque me sentía excluida de las decisiones sobre el negocio que mi padre había construido para los dos, Renata le dijo a mi padre, en voz baja pero suficientemente audible: «Ya ves, es lo que te digo». Y mi padre, ese hombre que me quería a su manera, empezó a mirarme con una preocupación diferente. No la preocupación de un padre que protege, la preocupación de alguien que empieza a dudar. Eso es lo que hace el gaslighting cuando es ejecutado con maestría. No te destruye de golpe. Te va erosionando. Te va haciendo preguntar si el problema eres tú. Te va aislando de tu propia percepción de la realidad, hasta que un día te despiertas y ya no sabes qué es verdad y qué es el eco de las palabras de otra persona instaladas dentro de ti. Yo llegué a ese punto. Lo admito. Hubo meses en que tomé medicación para la ansiedad. Hubo terapias que Renata recomendó, con psicólogos que resultaron ser conocidos suyos. Hubo conversaciones con mi padre que terminaban siempre igual. Él mirándome con lástima, yo sintiéndome pequeña. Renata en el fondo de la habitación, perfectamente quieta, perfectamente satisfecha. Lo que no esperaba era lo que pasó cuando mi padre enfermó. Tenía 68 años cuando el médico pronunció la palabra Alzheimer temprano. Una sentencia lenta, cruel, que comenzaba a robarle los bordes de la memoria. Mi padre todavía era él, todavía me reconocía, todavía reía con sus viejos chistes, pero los papeles importantes empezaban a confundirlo. Las fechas, los nombres, los números. Renata se movió rápido, demasiado rápido. En menos de 8 meses, mi padre había firmado una modificación testamentaria que me excluía de la herencia de la empresa. Había firmado un poder notarial que le otorgaba a Renata control absoluto sobre sus bienes. Había firmado, según me enteré después, una carta dirigida a los socios en la que declaraba que yo no estaba en condiciones emocionales de asumir responsabilidades gerenciales. Cuando lo descubrí, fui a verlo. Estaba sentado en el jardín de la casa donde crecí,
mirando las plantas que mi madre había sembrado 20 años atrás y que nadie había arrancado. Le pregunté si sabía lo que había firmado. Me miró con sus ojos claros, ya un poco nublados, y me dijo que Renata le había explicado que era lo mejor para todos, que yo estaría bien, que ella se encargaría de que yo estuviera bien. Salí de esa casa con las manos temblando y una certeza helada en el pecho. Nadie iba a ayudarme si yo no me ayudaba a mí misma. Contraté a una abogada, una mujer joven, seria, con la mirada de alguien que ha visto muchas injusticias y ha decidido no acostumbrarse. Se llamaba Daniela Fuentes, y fue la primera persona en meses que me escuchó sin mirarme como si yo fuera el problema. El proceso fue largo. Renata tenía recursos, contactos, y sobre todo tenía una narrativa perfectamente construida. La hijastra inestable que no aceptaba la nueva familia de su padre. Cada documento que yo presentaba, ella lo contraatacaba con declaraciones de médicos, de vecinos, de empleados de la empresa que, ahora lo entiendo, llevaban años siendo cultivados para ese momento. El día del juicio llegó como llegan las cosas inevitables, demasiado pronto y después de demasiada espera. La sala olía a papel viejo y aire acondicionado. Yo llevaba el vestido azul marino que mi madre usaba cuando quería sentirse fuerte. No sé por qué lo guardé todos esos años. Quizás sabía que llegaría un momento como ese. Renata llegó impecable. Traje gris, cabello recogido, una expresión de serenidad ofensiva. Se sentó al otro lado de la sala y me miró exactamente una vez, con esa media sonrisa que yo conocía de memoria, la que decía, ya sé cómo termina esto. Cuando fue su turno de hablar, lo hizo con la fluidez de alguien que ha ensayado. Describió mi comportamiento de los últimos años como una escalada de inestabilidad emocional. Mencionó los episodios de ansiedad, las terapias, las conversaciones documentadas donde yo supuestamente había amenazado con hacer daño a la empresa. Luego, mirando a la jueza con ojos húmedos perfectamente calculados, dijo las palabras que pensé que me hundirían para siempre. Su señoría, con todo el dolor que me causa decirlo, Valeria ha perdido el contacto con la realidad. Lo hemos visto todos. Su propio padre, antes de que la enfermedad avanzara, me lo confió con lágrimas en los ojos. Esta demanda no es un acto de justicia. Es el último episodio de una mente que no ha podido sanar. El silencio que siguió duró tal vez 3 segundos. Pero fue el silencio más largo de mi vida. Y entonces la jueza, una mujer de unos 50 y tantos años, cabello blanco cortado con precisión, se quitó los lentes con movimiento lento y deliberado. Los dejó sobre la mesa. Levantó la vista hacia Renata, con una expresión que no era ira, no era desprecio. Era algo más frío y más definitivo que ambas cosas. Y dijo, «Señora Renata Villalba, conozco su rostro. La vi hace 16 años en esta misma sala. Diferente nombre, diferente ciudad, mismo patrón. El expediente está aquí». El mundo se detuvo. Renata no se movió. O quizás se movió y yo no lo vi porque mis ojos se habían llenado de algo que tardé un segundo en reconocer como alivio. La jueza continuó. Habló de un caso anterior en otra jurisdicción, de una mujer mayor, de un patrimonio desaparecido, de una condena suspendida con condiciones que incluían, entre otras cosas, no volver a ejercer representación legal sobre personas con deterioro cognitivo. Condiciones que Renata había violado, metódicamente, durante años. Lo que siguió fue un proceso que duró todavía varios meses más. Pero ese día, en esa sala, algo se quebró en el aire. No fue dramático como en las películas. Renata no lloró, no gritó, no se desmoronó. Simplemente se quedó quieta. Y esa quietud, tan diferente a su control habitual, dijo más que cualquier confesión. Mi padre murió 2 años después. Para entonces ya vivía en una residencia especializada donde yo podía visitarlo cada semana. Hubo tardes en que no me reconocía. Hubo tardes en que sí. Las que me reconocía, me tomaba la mano y me decía, «Mi niña», nada más. Pero era suficiente. Siempre había sido suficiente. Solo que antes yo no sabía recibirlo. La empresa volvió a mis manos, aunque volver no es la palabra exacta. Era diferente. Yo era diferente. Contraté un equipo nuevo, establecí protocolos, aprendí a tomar decisiones con la cabeza fría que los años difíciles me habían enseñado a desarrollar. Renata fue condenada.
No voy a mentir diciendo que eso me llenó de satisfacción. La justicia, cuando llega, no devuelve los años perdidos. No devuelve las navidades rotas, ni las dudas sobre mi propia cordura, ni los domingos en que mi padre me miraba con esa preocupación que no era suya, sino de ella. Pero hay algo que sí me quedó, algo que no esperaba encontrar al otro lado de todo esto. Me quedó la certeza de que yo nunca estuve loca, que lo que sentía era real, que cuando alguien te repite durante años que no puedes confiar en tu propia percepción, la resistencia más valiente que puedes oponer es seguir creyéndote a ti misma, aunque tiembles, aunque dudes, aunque estés sola en una sala de tribunal con un vestido azul marino que huele a recuerdo. Me quedó también Daniela, que hoy es algo parecido a una amiga, de esas amistades que solo nacen cuando dos personas han atravesado algo que no se puede explicar del todo con palabras. Y me quedó el jardín de la casa donde crecí, con las plantas que mi madre sembró y que nadie arrancó. Cuando la casa volvió al patrimonio familiar, lo primero que hice fue ir a sentarme ahí. El sol caía de costado entre las ramas, y por primera vez en muchos años, no pensé en Renata, no pensé en el juicio, no pensé en lo que perdí. Solo pensé en mi madre, en mi padre joven, antes de todo, en la niña que fui, que merecía más protección de la que recibió, pero que de alguna manera llegó hasta aquí. Hay heridas que no cierran del todo. Eso también es verdad. Hay noches en que me despierto con esa vieja sensación de que algo está mal, que alguien me está mirando, que el suelo no es firme, pero cada vez dura menos, cada vez llega menos seguido, y cuando llega, respiro. Me digo mi nombre en voz baja. Valeria Montiel. Me digo que soy real, que lo que sé es verdad, que sobreviví. Y eso, a veces, es suficiente para que amanezca.